¿Qué pasa cuando una persona que tiene una enfermedad como la esquizofrenia, y que es fácil de controlar, se termina juntando con una persona maligna? En este caso lo sabremos. Comencemos. Klara Mawerova nació en 1975 en Quín, un pueblo de República Checa que, por aquel entonces era Checoslovaquia. Desde muy pequeña empezó a presentar síntomas de una esquizofrenia que la impulsó a idear una fantasía religiosa en donde ella era la elegida de Dios para cumplir una misión especial que le sería revelada en algún punto de su vida. Klara se consideraba la Juana de Arco de la actualidad. Sin embargo, sus hazañas fueron muy distintas a la de esta heroína de la historia francesa. Caterina, la hermana menor de Klara, también sufría de esquizofrenia, tenía ideas muy similares a las de ella e incluso una personalidad casi idéntica pues, desde pequeña, se dejó influenciar y manipular por Klara. Ambas solían fantasear sobre cómo llegarían a hacer grandes cosas bajo el mandato divino. A pesar de su compleja personalidad, Klara tuvo una vida relativamente normal. Fue la primera en dejar la casa de sus padres, estudió pedagogía en la universidad y en aquella época conoció a un hombre mucho mayor que ella, con el que se casó y tuvo a sus dos hijos, Jakub y Andrej. Aunque tenían la apariencia de una familia completamente funcional, pasados unos años, el esposo de Klara, cansado de su personalidad enajenada y violenta y sus cambios de humor, la abandonó a ella y a sus hijos, dejándolos bajo el cuidado de una madre evidentemente incapacitada para cuidar de alguien más. Klara intentó ser la mejor madre, siendo un ejemplo para ellos, cuidándolos y brindándoles toda la atención que ellos necesitaban. Sin embargo, la soledad y el resentimiento la hicieron caer en una depresión muy profunda. Aquello la llevó a invitar a su hermana Caterina a mudarse a la casa con ellos y así poder tener un apoyo para salir del hueco emocional en el que se encontraba. Poco después de que las hermanas estuvieran viviendo juntas, ocurrió un suceso que cambiaría la vida de las dos para siempre. Klara conoció en la universidad a Barbora Skrzydlova, una pequeña niña de 13 años que había escapado de un centro de menores por los malos tratos y que no tenía a dónde ir. Desgraciadamente Barbora Skrzydlova no era una niña de 13, en realidad tenía 34 años, solo que tenía una enfermedad que le hacía tener un enanismo. Ella era una persona malévola, usaba su condición a su conveniencia para aparentar ser una infante, y tristemente sus dos víctimas fueron Klara y su hermana. Al parecer Barbora Skrzydlova formaba parte de un culto llamado el movimiento Grial. Es una agrupación de personas que profesan libremente las enseñanzas de la obra En la luz de la verdad, mensaje del Grial de Abd-ru-shin, donde se ofrece vías claras para el propio conocimiento, así como de Dios y del mundo, y que responde las grandes interrogantes de la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? En la actualidad, existen movimientos del Grial en más de 40 países que, a su vez, se componen de círculos del Grial particulares. Y a uno de estos círculos, pertenecía Barbora acompañada, posteriormente, por las hermanas Mawerova. El cual eran patrañas. En ese culto se hacían cosas muy inapropiadas, una de esas era el incesto, la violencia y el canibalismo. El grupo es comandado por alguien que se llama, el Doctor. Al poco tiempo de estar en la casa, Skrzydlova comenzó a sentir celos de los hijos de Klara. En aquel entonces Ondrej tenía 8 años y Jakub 10, así que comenzó a manipular sutilmente a las hermanas, contándoles cientos de mentiras sobre sus niños, e incluso haciendo ella misma miles de travesuras para inculparlos. Además, Barbora se hacía la víctima y decía que ellos la maltrataban, asegurándose así de que los castigos de su madre fueran severos. También le insistía a Klara en que los niños eran los culpables de que su esposo la hubiera dejado y que no merecían más que sufrir. Lo que detonó el trastorno completo de Klara con respecto a sus hijos, fue cuando Barbora le dijo que veía los ojos de su padre en ellos, los ojos de la persona que la abandonó. A partir de ese entonces Klara comenzó a ver a sus propios hijos como escoria. Al poco tiempo Barbora sugirió una idea para evitar que los niños siguieran siendo un problema: construir una jaula de hierro para tenerlos encerrados en el sótano. Lo que a Klara le pareció una idea maravillosa. La jaula fue construida por el herrero del pueblo, quien nunca se imaginó que tendría un fin tan barbárico. Así los niños fueron encerrados allí completamente desnudos, en el sótano de la casa familiar. Los pobres niños permanecieron en aquella jaula varios meses, durante los cuales fueron sometidos a diversas torturas orquestadas por Barbora y el líder del círculo religioso, a quien llamaban el Doctor, y les enviaba instrucciones diarias de lo que debían hacerles por mensajes de texto. Los quemaban con cigarrillos, pellizcaban, azotaban, los ataban y amordazaban cuando llegaban visitas a la casa y los privaban de alimento durante días.
Pasaban semanas durmiendo sobre sus propias heces y micciones, pues solo de vez en cuando, la madre o la tía les lanzaban cubos de agua helada para limpiar el lugar. Algunos días, incluso otros hermanos del círculo iban a la casa específicamente a torturar a las pobres criaturas, incluso llegando a abusar sexualmente de ellos. Un día, Bárbara tuvo una idea que ella describió como increíble y se la contó a Clara, quien aceptó totalmente fascinada. Comenzaron a darle de comer a los niños abundantemente durante varios días para que subieran de peso, al mejor estilo de los hermanos Grimm. Entonces, su propia madre bajó al sótano con un cuchillo y le pidió a Ondrej, el más pequeño, que sacara una pierna entre los barrotes que Caterina y Bárbara sujetaron firmemente mientras su madre le cortaba trozos de carne. En medio de los gritos de terror de ambos niños, reían en sus caras a carcajadas y devoraron sus pedazos. Jakub permaneció en vilo un mes, pues sabía que más temprano que tarde su destino sería el mismo, y así fue. Su madre le arrancó pedazos de un brazo y se los comió mientras se reía y le decía que merecía sufrir. A partir de aquel momento y durante un año, el barbárico ritual se repetía. Las mujeres bajaban al sótano, Clara le arrancaba pedazos de carne a uno de los niños y luego las tres los devoraban allí mismo. A los meses, Bárbara tuvo otra brillante idea. Sugirió comprar una cámara de vigilancia como los que se usan para monitorear a los bebés, para instalarla en el sótano. El objetivo, además de tener siempre bajo control a las criaturas, era que cuando una de ellas bajase a torturarlos, las otras pudieran disfrutar del espectáculo aun si estaban ocupadas con los quehaceres del hogar. Las torturas a Ondrej y Jakub continuaron hasta que el 10 de mayo de 2007 ocurrió un milagro. Uno de los vecinos del pueblo instaló un monitor de vigilancia en su casa para su bebé, monitor que pudo captar también la imagen que recogía la cámara de Clara. El vecino pudo observar cómo ella golpeaba y azotaba a sus hijos, desnudos y encadenados en el sótano de la casa, e inmediatamente llamó a la policía, que no tardó en llegar y descubrir la dantesca escena de los cuerpos infantiles quemados, deshidratados, golpeados y carcomidos hasta los huesos en algunas partes. El suelo estaba pegajoso y en las paredes había manchas de sangre seca. Y el hedor a orina y excremento era insoportable. Encontraron a uno de los niños desmayado en el piso, a otro en una esquina sumido en un estado de shock total y a una pequeña niña, con expresión aterrada mientras sujetaba un osito de peluche, parada al lado de la jaula. La niña corrió hacia la policía, con lágrimas en los ojos, para pedirles que la salvaran, pues había sido torturada junto a sus hermanos por su madre y su tía. La aterrada niña les dijo que se llamaba Anika y que había sido adoptada por Clara hacía unos meses. Los agentes no dudaron ni un segundo su historia y la sacaron de aquel horror, sin sospechar que se trataba de Bárbara. Una vez en la calle, Bárbara Skrylova aprovechó para fugarse del país, huyó a Noruega, donde se hizo pasar por esta vez por un niño llamado Adam y fue adoptado por un matrimonio noruego. Ondrej y Jakub fueron llevados de inmediato al hospital, pero, lamentablemente, solo uno de ellos sobrevivió. Clara Mauerova, la madre caníbal, y su hermana Caterina fueron llevados a juicio, y el niño testificó contra ellas, contando todas las torturas por las que habían pasado él y su difunto hermano. Sin embargo, ellas le echaron la culpa a Bárbara, quien, hasta aquel momento, seguía en paradero desconocido. En Noruega, Adam era un niño superdotado al que sus padres adoptivos inscribieron en una prestigiosa escuela primaria. No obstante, unos meses más tarde la policía checa encontró a Bárbara y la extraditó a República Checa, donde finalmente fue enjuiciada por sus crímenes. Desgraciadamente las condenas, en vez de ser severas, parecen un chiste de muy mal gusto, lo que comentaré los enojara. Las hermanas afirmaron que tanto Bárbara como los miembros del círculo les habían hecho un lavado de cerebro y que ellas no tenían idea de lo que estaban haciendo cuando torturaban a los chicos, mientras que Bárbara aseguraba lo contrario. El veredicto se hizo público en el año 2009 y las condenas, ridículas e injustamente cortas, salieron a la luz. El Tribunal Superior de Olomouc condenó a Clara Mauerova, la madre caníbal, a 9 años de prisión. Su hermana Caterina Mauerova a 10 años. Bárbara Skrylova y otros 3 miembros de la secta fueron condenados a solo 5 años de prisión. Bárbara Skrylova solicitó en el 2011 la libertad condicional, que le fue concedida por buen comportamiento el 11 de febrero de 2012. Desde aquel momento se encuentra en paro.